Okay, today we're going to talk about end of time En el tiempo de hoy hablaremos del tiempo del fin and the connection with the First and Second World War. y la conexión con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. If we consider pictures and fiction movies that runs the subject of the end of the world, Si consideramos las películas, las explicaciones y lo escrito acerca del fin del tiempo, we see that all kind of fantastic and fiction ideas are related to how the end of time will come. hay una serie de ideas fantásticas de ciencia ficción relacionadas con el tiempo del fin. But the Bible, thank you. But the Bible is very clear Pero la Biblia about está muy clara the things that are going to happen. en relación a lo que va a acontecer. There is a pattern which Solomon released to us. Y de hecho hay un modelo que Salomón dejó tras sí. He says, the things that had been, it is which shall be. Aquello que fue, volverá a ser. And that which is done is that which shall be done. Y aquello que ya se hizo, volverá a hacerse. And there is no new things under the sun. Y no hay nuevas cosas bajo el sol. So we don't need to look on the fiction about the future. No es necesario considerar ciencia ficción para el futuro. We need to look at the history in order to know what the future will Hay que be. considerar la historia simplemente para conocer el futuro. It is there. Ya está. Anything wherefore it may be said, see, this is new. Aunque se diga, mirad, he aquí, esto es nuevo, Solomon say no. Salomón dice no. It had been already of all time, Eso ya es de antes. which were before us. ¿Qué fue antes de There nosotros? is no remembrance of former things. No ha quedado recuerdo de tales cosas pasadas, Neither shall they be any remembrance of things that are to come. ni tampoco de aquellas que vendrán. Taking this pattern, this principle, Siguiendo este modelo de principio, we're going to see that the things that happened during the First World War, debemos considerar que lo acontecido durante la Primera Guerra Mundial it's amazingly repeats in the Second World War, se repite en forma extraordinaria en la Segunda Guerra Mundial. and amazingly are reflected by the prophecy of Sister White related to the mark of the beast and the end of time. Y se refleja en una forma fascinante de acuerdo a las declaraciones del espíritu de profecía en cuanto a la bestia y su imagen. Generalized, there are four factors that determine the exit of the events. En nivel genérico tenemos 4 factores que determinan el desarrollo de estos eventos. Number one is the situation of the people of God. El primero está relacionado con la situación o condición del pueblo de Dios. We know that when the people of God are ready, Sabemos que cuando el pueblo de Dios está listo, the end will come very soon. el fin va a llegar rápidamente. And we're going to see that the spiritual situation of the people of God was very determined also during the First and the Second World Y War. sabemos que la condición del pueblo de Dios fue altamente determinante para la condición de la Primera Guerra Mundial. Another influential factor was the fallen churches in their conditions. Otro elemento significativo era la condición de las iglesias apóstatas en aquel entonces. We're going to see that during the First World War, Y comprobaremos que durante la Primera Guerra Mundial, the Catholic Church have its influence. la Iglesia Católica ejerció una influencia significativa. During the Second World War, Durante la Segunda Guerra Mundial, even stronger influence. todavía la influencia fue mucho más intensa. And when the mark of the beast will be given, Y cuando también se pronuncie la marca de la bestia, much stronger the influence of the Catholic Church. la Iglesia Católica tendrá una influencia aún mayor. Nothing new under the sun. Nada nuevo bajo el sol. The political and social situation La situación política y social
and how they combine with the religious power. y de qué manera se combina entonces con los poderes religiosos. And we can also see that in all these 3 times of crisis, the economical situation was also involved. Y podemos considerar que añadiendo a estos otros 3 elementos se consideraba el aspecto económico existente. The same thing happened during the second or before the Second World War. Y lo mismo se dio también como precedente a la Segunda Guerra Mundial. And very similar are the prophecies related to the mark of the beast. Y muy similares son también las profecías relacionadas con la marca de la bestia. And this is very interesting manipulation of the dollar. Y esto es una manipulación del dólar. Ya. Well, we can say that there are certain points that have a repeatedly pattern during all these 3 events. Hay una serie de elementos que se reiteran o se repiten sistemáticamente en los 3 eventos. Some of them are even to be found in the Middle Age when the Catholic Church have a so strong influence. Incluso algunos de ellos se pueden encontrar durante el periodo de la Edad Media, donde la Iglesia Católica tenía una influencia tan impresionante. Before the First and before the Second World War, Antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a tremendous international economical crisis was present. se constató una tremenda crisis económica. And many scientists say that was actually the reason why all these wars began. Y distintos historiadores constatan que esa fue una de las razones que promovió tales guerras. I have no time now to bring the proofs. No tengo tiempo ahora para delinearle todas las pruebas al respecto. I'm intending to do another video which I will publish later. Intentaré hacer un vídeo al respecto que se publicará posteriormente. When the economical crises are there, social crisis taking place. Cuando hay una crisis económica, está vinculada con una crisis social también. And we're going to consider one testimony which Sister White predicts. Y vamos a considerar una declaración del espíritu de profecía donde la hermana White predice That when the rich people maintain the richness for themselves, que cuando la gente rica retiene la riqueza para ellos and the poor people are exploited, y la población empobrecida es explotada, social crisis and revolutions are coming. crisis sociales y revolucionarias aparecen. Terrible violence is to be predicted. Y también grandes levantamientos violentos se predicen. Same thing happened the First World War. Lo mismo sucedió antes de la Primera Guerra The Mundial. same thing happened during the Second World War. También antes de la Segunda Guerra Mundial. And Sister White is predicting that social and economical crisis will be present in the end of the world. Y la hermana White también predice que tales elementos se revelarán previos al fin del mundo. How do you think that Adolf Hitler was elected as a chancellor in Germany? ¿Cómo creen que él fue elegido como canciller en Alemania? Because was tremendous economical crisis. La crisis económica era impresionante. Terrible social crisis. La crisis social era impresionante. Anarchism. El anarquismo Impossible to maintain the population in control. era muy difícil mantener la población en control. When Hitler comes with his program, Pero ahora cuando Hitler llega con su programa, everybody say amen. la declaración fue amén. And Hitler was not presenting himself as an atheist. Y Hitler no se presentaba a sí mismo como un ateo. He says, I'm going to bring the millennium to this earth. Y él declaraba abiertamente que él era el portador del milenio. He preached about the 1,000 years of the German Reich. Y él exponía los 1000 años de ese triple reino. And all the soldiers, they were bearing in their belts, Y todos los soldados llevaban en su cinturón God with us. y estaba inscrito Dios con nosotros. We saw
very similar things in the United States today. Y se right? ven muchas cosas similares hasta hoy en The Estados dollar, Unidos. God with us. En el dólar, Dios con nosotros. What is the next? ¿Cuál es el próximo? Catholic Church and political power. La conexión entre la Iglesia Católica y los poderes políticos. Tremendous influence. Una influencia tremenda. The Second World War, Durante la Segunda Guerra Mundial, the Catholic Church la Iglesia Católica obtained its legal property, Vatican, the land. recibió antes el territorio vaticano. And the Italian Nazi Party officially donate to the Catholic Church this land. Y el gobierno fascista de Italia transfirió estas propiedades de regreso. Franco in Spain, Franco en España, Generalissimo Franco, el generalísimo Francisco Franco, he brought the Catholic Church back to the power elevó de nuevo la Iglesia Católica al poder with the military strength he por had. el poder militar que representaba. And what do you think the hymn, the official national hymn of Spain, was in the time of Generalissimo Y Franco? durante la dictadura del generalísimo Franco, ¿saben lo que estaba incluido en el himno nacional español? We go in war against the devil. Lucha, lucha contra el diablo. Yes, Sí, very religious, muy religioso, very religious. muy religioso. Millions of people killed in the name of God. Millones han sido asesinados en el nombre de Dios. It's going to be repeated. Se va a repetir. The same thing. So what happened? Exactamente lo mismo. Así que, ¿qué sucedió? Religious fanaticism and manipulation. También surgirán fanatismo, gracias, fanatismo religioso y manipulación. Predicted by Sister White that is going to Ya happen. predecido por la hermana White que tal cosa va a suceder. And she's seeing vision how she's fighting against these fanatics. Y ella ve en visión la lucha contra este fanatismo. Or religious conflicts. También conflictos religiosos. Christians with Muslims. Cristianos con musulmanes, Muslims with Christians. musulmanes con cristianos, Christians against Christians. cristianos contra cristianos. That is one of the sign of Es también The spirit una of de las war. señales del espíritu belicoso. and that's why actually the Sunday law will be issued. Y esa es una de las razones por las cuales la ley dominical será proclamada. Why Constantine put the Sunday law the first time in ¿Por qué history? Constantino estableció él como primero la ley dominical? Because he wanted to unite all the religious powers in his country. Porque él quería unificar todos los poderes religiosos de su territorio. Because he have too many gods. Porque había demasiados dioses. It's not practical. No es práctico. We need to have one religion. Debemos tener una Too religión. much democracy, Demasiada democracia, too much freedom, demasiada libertad, too much confusion. demasiada confusión. Sunday law La ley dominical will be not only enforced, no solamente será reforzada, it will be willingly accepted. será aceptada con gran disponibilidad. Maybe many, the majority will say, finally. Y la mayoría finally." aclamará, finalmente, finalmente. And that's what happened during the First and Second Y eso World War. ocurrió antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. During the Second World War, Durante la Segunda Guerra Mundial, the people willingly shouted, Heil Hitler. las personas voluntariamente exaltaron salvaciones dadas por Hitler. And Heil means salvation comes from Hitler. Y Heil, eso significa salvación. And the Nazi idea was exported to another country. Y la idea nazi fue también llevada a otros países. South Africa willingly accept that En kind Sudáfrica of, philosophy. aceptaron muy voluntariamente esta filosofía. Sweden accept the philosophy. Suecia aceptó también esta Holland filosofía. accept that philosophy. Holanda.
before Hitler even invent the Antes territories, inclusive de que Hitler conquistara tales territorios. the first computer that have been ever put in work La primera computadora que entró en acción in the world en el mundo was invented by the Nazi fue Germans. fue inventado o descubierto por la administración nazi. The biggest scientist invention in the history Los mayores descubrimientos en la historia was begun in se Germany. iniciaron en Alemania. And that's why all the Russians and all the Americans, they grabbed the scientists Por eso rusos, and pulled them in their americanos countries. llevaron consigo los científicos restantes. Was highly appreciated. Estaba altamente apreciado, That will happen again, brother. pero esto sucederá una vez más. It will be worshipped, that country. Y será un acto de adoración a tal país, Almost like America today. casi como América actualmente. Also, religious conflict, civil laws against the law of God. Conflictos religiosos y leyes civiles en contra de la ley de Dios. This will produce immediately Y esto producirá inmediatamente open disobedience to the civil laws. una desobediencia abierta a las leyes civiles. Anyway, you know what I mean. Bien, ustedes ya saben lo que quiero decir. If you go to the museum of Martin Luther tomorrow, Si mañana van al museo de Martin Luther King, you need to see there is one sermon hay un sermón ahí that he speaks about open disobedience. donde él habla de la desobediencia abierta. And he says open disobedience of the law, Y él declara que la desobediencia abierta hacia la ley it's considered criminal. es considerado un acto criminal. But Pero if I will live in the time of the Nazi government in Germany, si hubiéramos vivido en el tiempo nazi en Alemania, I have to show civil disobedience. tengo que mostrar desobediencia civil. And after years, Y después de años, this civil disobedience esa desobediencia civil will be considered more legal será considerada más legal than the laws that are today in our country. que las leyes que ahora puede haber en nuestros países. And you know that's happened with the revolution and the Y eso human ocurre rights. con las revoluciones, la lucha por los derechos civiles. Persecution is the next point. Persecución es el próximo punto. Brother Suarez mentioned some El hermano points. Suárez mencionó ya algunos He saved puntos me a couple of minutes of my y topics. me guardó así algunos de los minutos. Betrayal to the government. Traición a los gobiernos. Jesus Christ says that in Matthew chapter 24. Jesús lo declaró en Mateo 24. You will be betrayed. Seréis traicionados. First World War, En la Primera Guerra the Mundial, Seventh Adventists deliver us to the government. los adventistas nos denunciaron al gobierno. Second World War, La Segunda Guerra Mundial, the Seventh Adventists deliver us to los the government. adventistas también nos denunciaron al gobierno. The end of the world, Al final del tiempo, the nominal Adventists will deliver us to the Catholics. los adventistas nominales nos denunciarán a los católicos. Prophesy. Está profetizado. We go forwards. Vamos, Revival and vamos reformation. adelante en relación a reavivamiento y reforma. The Sabbath school lesson for the next Sabbath. La lección que tendremos el próximo sábado de la escuela sabática, When persecution comes, cuando viene la persecución, shaking takes place, se produce un zarandeo and the faithful ones, y los fieles, they are receiving a big power of God. ellos reciben ese gran poder de Dios. They are revived and they Y ellos enter son to a reformation. reavivados y también se lleva a cabo una reforma. Now let's have a short overview of what happened today. Tengamos como una panorámica breve de los acontecimientos presentes. The power and the influence of the Catholic Church today El poder y la influencia de la Iglesia Católica hoy is strong as
as never in the last 50 years. es más grande que nunca antes en los últimos 50 años. It's coming closer to the power that the Catholic Church have in the Middle Age. Y se está aproximando al poder que tuvo durante la Edad Media. Some people speaks about the connection with America and the Pope. Hay personas que se dedican a hablar de la conexión entre América y el papado. Nothing new under the sun. Tampoco es nada nuevo bajo el sol. Reagan, it's together with the Pope. Reagan estuvo con el Papa, Kennedy is with the Pope. Kennedy también, Bill Clinton, Clinton, who was a big noise that the Pope came to America in the time of Clinton. que fue un gran anuncio que el Papa visitó Estados Well, the Unidos. Pope was there before, Ya había ido antes, ¿no? but just little more Pero bueno, official. un poco más oficial fue esa. George Bush was almost converted to Catholicism. Bush padre casi se convierte al catolicismo And he worshipped one of the statues there. y él hizo un acto de adoración ante una de esas estatuas. The new Pope, more famous than any other. El Papa actual, más famoso que ningún otro, And today nobody speaks already about Obama and the Pope because he's so many times in Vatican that this is. y ya nadie not habla a big mucho de news. Obama y el Vaticano porque ya ha estado varias veces. Now it's interesting. The journalist, do you know him? ¿Conocen a este periodista? Assange, Es Julian Assange, WikiLeaks. Wikileaks. Well, he published in the cables Él publicó cables that Vatican, que el Vaticano Homeland Security, y el Ministerio de Seguridad and CIA y la CIA work together and share the information they have. trabajan juntos y comparten toda la información. So you know that the horn have a big eye. Recuerden right? que ese cuerno tiene dos ojos. Through the confession, they are getting information A of través the de whole las world. confesiones obtienen cantidad de información en todo el mundo. No anymore only the Catholic Church. Pero no es solo la Iglesia Católica, Now they have the partnership with the CIA of the pero United ahora States. trabajan en asociación con la CIA. So it's these visits that they are doing. This Esas visitas que se hacen, is nothing. The external view eso es solo algo externo, protocolario. of the serious collaboration. Pero hay una seria colaboración. It's not a secret. No es un secreto. I saw a video on YouTube Vi un vídeo en YouTube. where one of the secretary of the Pope in Vatican, Uno de los secretarios en el Vaticano del Papa, he explained proudly that they deliver all the information they have to CIA and that they are partners together. él lo dice con gran orgullo y los pone en una rueda de prensa que ellos entregan toda la información a la CIA. And they're helping the United States in their international relationship. Y ellos colaboran y ayudan a Estados Unidos en todas sus relaciones internacionales. Now, brethren, one thing. Ahora, hermanos, una cuestión aquí. In the Middle Age, En la Edad Media, we know that many executions takes place. sabemos que muchas ejecuciones se llevaron a término. Who execute these people? Pero ¿quién ejecutó a estas personas? Not the church. No la iglesia. Not the church. No era la iglesia. ¿Quién It era? was the civil power. Era el poder civil. The king. El rey autorizaba las The king and ejecuciones. his people, the Y su soldiers. gente, los soldados. The Catholic Church La iglesia católica, only delivered the information. ellos, bueno, facilitaban la información They say, King, that man is a bad guy. y comunicaban, mire, ese es malo esa And so persona. the civil powers will get him, put Y him el in poder jail, civil retenía, arrestaba, lo colocaba en and prisión, they will kill them, they will torture them, and lo, whatever. bueno, torturaban, ejecutaban, etc. What is going on now? ¿Qué acontece ahora? The same thing. Lo mismo. The Catholic Church delivered the information. La Iglesia Católica
entrega mucha información And the civil power of the United States is y el poder civil de executing, Estados Unidos executing power. ejecuta este tipo de poder. A social oppression. Here is the testimony. Aquí tenemos la cita. The sense of this oppression will arise the passion of the poor class. El sentido de la opresión levantará las pasiones de la clase más pobre. There will be a feeling of despair and desperation which will tend to demoralize society and open the door to crimes of every description. Habrá un sentimiento de desesperación que desmoralizará la sociedad y abrirá las puertas para crímenes de cualquier nivel de descripción. Read a little bit what happened before the First World War. Lean un poco acerca de lo que acontecía antes de la Primera Guerra Mundial And you will see almost y, literally y fulfillment. constatarán el cumplimiento literal de estas citas. Read a little bit what happened before the Second World Lean War. un poco también acerca de lo que acontecía previo a la Segunda Guerra Mundial. The Communist Party, El Partido Comunista, the Worker Labor Party, los sindicatos laborales, the Anarchist Party, los partidos anarquistas, the Socialist Party, los partidos socialistas, the National Socialist Party. el Partido Nacional Socialista. Uncontrollable the situation. Y la situación era absolutamente incontrolable. And that's what is going to happen. Y eso va a acontecer de Will nuevo. be repeated again. Se repetirá de nuevo. Nothing new under the sun. Nada nuevo bajo el sol. Don't expect fiction. No, things no to esperen ciencia ficción. happen. No. It will be not the Spider-Man coming. No here. va a venir ningún hombre araña. No, it will be something that have been already. Ya pasará algo que ya sucedió antes. Enforce obedience. Imponer la obediencia. Great controversy En el conflicto de los siglos, from year 1888. la versión de 1888. Yet the mountain of Rome was not without effect. El mandato de Roma no quedó sin efecto. Prison, Prisión, torture, tortura and sword y espada were the weapons potent to enforce obedience. eran las armas para imponer la obediencia. And Brother Dell just mentioned Y el how hermano that Idel happened. ya mencionó cómo sucedió eso también. What is happening today? Pero ¿qué acontece hoy? The same thing. Exactamente lo First mismo. World War. Primera Guerra Mundial. We hear about a concentration camp here in Georgia. Hemos escuchado acerca del campo de concentración en Georgia. And this concentration camps was all over Europe. Y estaban en todo lugar en Europa Because posteriormente. all those people that have been captured as a military, Porque todos los que fueron capturados militarmente they were treated worse than animals. fueron tratados peor que animales. Civil war in Georgia. Yes. Excuse me. Thank you, brother. Thank you very much. So, any war, En cualquier guerra, in any war, en cualquier that's guerra, happened. esto right? acontece. It repeats. O sea, se repite. It is a pattern. Es un modelo, es una pauta. Nothing new under the sun. Nada nuevo bajo el sol. What happened today, brother? Pero ¿qué sucede hoy, hermanos? A lot of prisons. Hay muchas prisiones. And what happened in Guantanamo? ¿Qué pasa en Guantánamo? Torture. Tortura. You are declared terrorist. Por ejemplo, a ti te declaran terrorista, It's finished with you. ya contigo se acabó. You cannot have a lawyer. No puedes tener abogado. You cannot defend yourself. No te puedes defender a ti mismo. And what is the Constitution? ¿Y qué pasa con la Constitución? Where is the Bill of Rights? ¿Dónde están los derechos civiles? No rights. No derechos, Brethren, hermanos. the Bill of Rights in the United States Los derechos en Estados Unidos have been abrogated. Thank you. han sido abrogados o ignorados. From the beginning of its edition. Hasta desde el principio de su edición. Because the people that wrote it, Porque los que lo escribieron,
They have slaves. Ellos mismos tenían esclavos. And it's very interesting Y the es muy conversation. interesante la conversación. One of the slaves Uno de los esclavos asked, preguntó, because he listened when they were porque discussing estaba escuchando that cuando the Bill of discutían, Rights will be signed. cuando iba a ser firmado la Carta Magna de Derechos. And he says to his owner, Y se dirigió a su amo. will the slaves will be free now? Entonces, ¿quedarán los esclavos libres ahora? The answer was, La respuesta fue, the slaves are not humans. los esclavos no son humanos. They cannot have rights. Ellos no pueden tener derechos. What about the American Indian? ¿Y qué pasa con los indios americanos? The dead Indian is better, the better one. Un indio muerto es mejor que vivo. Shall we wait until the Constitution is changed? ¿Debemos esperar hasta que la Constitución cambie? The Constitution is transgressed all the time. Todo el tiempo se transgrede la Not only in the Constitución, United pero no States. solo aquí en Estados Unidos. What do you think? After the American Constitution was established, Después de que se estableció la Constitución en América, almost all countries around the world copied this. muchísimos this, otros países copiaron este modelo de this constitución democrático, constitution. esta constitución democrática. In Germany, En Alemania, during the time of Nazis, durante el tiempo del nazismo, the Constitution didn't change. la constitución no la cambiaron I was speaking about freedom of speech, y se seguía hablando de libertad de hablar, freedom of expresión, publications, libertad de publicación, almost the same like the American Constitution. casi igual que la americana. But everybody that published something against Pero the Nazis, alguien que publicaba algo en contra de los nazis he was put in jail and even killed era puesto en prisión y asesinado, because he was considered enemy of the porque state, era declarado enemigo del Estado, terrorist, un terrorista, and as such y como tal have no more rights. ya no tiene derechos. So simple. Es así de simple. Now, something very similar to that what happened during the Second World War. Muy importante, y es algo similar que acontecería en la Segunda Guerra And Mundial. what happened here also with the Adventists in the second meeting in Minneapolis. Y en la segunda reunión que tuvieron los adventistas en Minneapolis. Conradi, Ahora, en relación a Conradi, in 1920, en 1920, declared in Friedenau Protocol él minutes declaró en el protocolo de Friedenau that he received que hemos recibido documents from the government marked confidential. Hemos recibido documentos del gobierno bajo la rúbrica confidencial. And we were not able to write this, Y esto no lo pudimos escribir, as well as other things. así como otras cosas. And therefore I undertook to wait till the time will come when it will be possible. Así que decidí esperar hasta el tiempo en que esto fuera posible. So what happened with the publishing? ¿Y qué pasó con esa publicación? Was restricted. Fue restringida. You cannot write against the war. No puedes escribir en contra de You la cannot guerra, speak against the war. ni tampoco hablar en contra de la guerra. Same things that happened in America Lo mismo que pasó en América, happened already in Germany. también en Alemania. First World War, Primera Guerra Mundial, Second World War, Segunda Guerra Mundial. and it will be repeated, my dear brother. Y mis hermanos, esto volverá a repetirse. Confidential documents will come from the government. Documentos confidenciales vendrán del gobierno. And will advise you gently. Y cortésmente nos recomendarán, Don't do that, and no that. hagan esto, ni esto. You cannot preach about this, and that. No deben predicar ni sobre este o aquel tema. If not, Y si no lo hacen, consequences will follow. las consecuencias vendrán. How the obedience is imposed, Y así se impone la obediencia. prison, Prisión, torture, tortura and sword. y espada. There is no time for more. Ya no hay things. tiempo para más.
Here is the testimony. Aquí hay el testimonio. I saw the nominal church and the nominal Adventists like Judas will betray us to the Catholics to obtain their influence against the truth. Yo vi a las iglesias nominales y a los adventistas nominales, igual que Judas, que nos traicionarán a los católicos con el fin de obtener la influencia en contra de la verdad. Nothing new under the sun. Nada nuevo bajo el sol. First World War they did. Lo hicieron en la Primera Guerra Mundial. Second World War they did. Lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. And the mark of the beast they will do it Y again. con la marca de la bestia lo reiterarán. Will be forbidden to buy and sell. Sabemos que se prohibirá comprar y vender. Nothing new under the sun. Tampoco eso es nuevo. The Jewish people during the Second World War, Los judíos en la Segunda Guerra Mundial, the first things they could not do is buy and sell. lo primero que les prohibieron fue ni comprar ni vender. Absolute fulfillment of that Fue law. un cumplimiento literal de esta ley. When Julian Assange published these documents against the government of the United Cuando States, Julian Assange, activista periodista, publicó estos documentos en relación al gobierno, you know what happened to him? ¿saben qué es lo primero que le pasó? All credit cards, Todas las tarjetas de crédito, all bank accounts were todas closed. las cuentas bancarias fueron cerradas. He cannot do any official transaction Y of no money. podía hacer ninguna transacción de dinero. I don't know how they pass him money now. I don't No know. sé cómo le pasan dinero ahora, ¿no? But it is Pero- absolutely repetition of Pero es history. a una absoluta repetición de la historia. Religious fanaticism. Fanatismo religioso. People will be put to death. La gente será llevada a la muerte. Revival and reformation. El reavivamiento y la reforma. Prison cells and solitary retreats. Y serán sometidos a estar en celdas de prisión y en lugares aislados, That solitarios. is how Jesus will find us. Y así Jesús estará y nos Some encontrará. people in prison Algunos en prisión, and other in the mountain. otros en las montañas. The further studies Estudios posteriores a estos, I do intend to do more extents because now the time con is mayor up. extensión, ya que mi tiempo se pasó. These are the web pages of the ministerial Estas son las department. páginas web del departamento ministerial. IMS Ministry Ahí está la versión en inglés, la .org, primera, and in Spanish y la de SME español es la segunda. Ministerio, or in my Facebook with my name. O también en Facebook va a estar. Thank you very much for Muchas your gracias attention, por vuestra atención. and thank you for your participation. Gracias por la participación.